Estamos aquí en el Cemento de Morón, escenario donde un día como hoy, hace 45 años, se jugó un partido histórico entre los Matreros y Belgrano Athletic. Encuentro que se repetirá este sábado en la base de Morón y por eso hoy charlamos con tres protagonistas de aquel histórico encuentro. Buenas tardes a todos, estamos con Toto acá. Yo me llamo Andrés Moss, camada 58. Mi sobrenombre también en el club me dicen El Piojo. Muchas veces me dicen El Piojo más que Andrés. Jugaba de Pilar. Con los amigos que jugamos ese año, hace 45 años, que se cumplen este año, 45 años de ese partido tan emotivo. Javier Andrés, camada 60, me dicen Gusi. Y el primer partido, a los 10 minutos pasé de segunda línea, pero soy wing forward. El recuerdo del partido contra Belgrano para mí significó mucho y mucho para este club, ¿no? Hola, bueno, acá estamos con Toto. Yo soy Luis María Elvini, alias Sapo, porque me conocen todos por Sapo. Soy camada 1955 de Hooker. Y bueno, y para recordar estos 45 años que han pasado de ese evento tan importante en nuestras vidas. Bueno, yendo directo a los partidos. En ambos partidos el resultado fue bastante apretado, con una derrota aquí en el Cemento de Morón y un empate en Virrey del Pino. Carlito Botarini lo describió como una lucha de titanes. ¿Qué recuerdan ustedes de esos dos partidos, sobre todo este jugado en el Cemento? Bueno, ese partido, el primer partido jugamos el playoff acá en Morón, en el Cemento, que para nosotros es el Cemento, donde pasamos la gran parte de nuestra vida. Fue muy emotivo, fue un partido muy intenso, muy disputado. En esa época era más el juego de forwards, muy aguerridos, y bueno, las partes física y mental en ese día fue bastante dura porque teníamos esa presión de la gente que quería que ascendiéramos, y realmente fue una época muy linda del club y con mucha emoción ver el partido después en un video. Bueno, recordando ahora ese primer partido de esta final con Belgrano, recuerdo que nos habíamos concentrado en el hotel de Ezeiza el día anterior y arrancamos para el club con mucha emoción, todo muy emotivo. Llegamos al club lleno de gente, colmado, gente por todos lados. Y bueno, sí, fue un partido realmente, como comentó el Piojo, bastante duro. Lamentablemente a los 10 minutos, 15 del primer tiempo nos quedamos con un jugador menos. Eso nos costó mucho más el partido realmente, porque una final y un partido tan duro como era Belgrano, con uno menos fue todavía más complicado. Pero bueno, lo llevamos bastante bien adelante y ahí estuvimos, que lamentablemente, como bien dijo Toto, nos perdimos por un punto, pero muy disputado el partido y con gran recuerdo de eso. Recuerdo del partido, la salida de mitad de cancha, recuperamos la pelota y Gonzalo Repeto desde mitad de cancha les mete un drop. El silencio en la cancha fue terrible. Pero todo se vino abajo a los 10 minutos cuando perdimos un jugador. Y otro recuerdo, en este ingol que está atrás nuestro, recuerdo el try de Skolny, que fue la única diferencia que marcaron ellos, porque el resto del partido fue reparejo, muy duro, y siempre en el medio de la cancha se jugó todo. No hubo ventaja para nada. Fue, la verdad, haber perdido este partido para nosotros no fue bueno. Fue un equipo con sus jugadores que tenían de mucha experiencia también, como Alejandro Cubelli, que era Puma, jugaba otro jugador muy importante para ellos que era Tinker Voltán. Después había varios jugadores más todavía como Badano, como Chirola Skolny, que marcaban una diferencia diferente a la de nosotros que veníamos de segunda, ¿no? Pero bueno, nos medimos con los mejores en ese momento, perdimos por un punto, como decía Javier, un try de Skolny y dos penales también logrados por él. Perdón, por Rodríguez, no por Skolny. Fue apretado.
Hay que acordarse que en esa época el try era de 4 puntos, no como ahora es de 5, y la conversión 2 puntos. Y bueno, fue así y nos fuimos, más allá de todos, conformes con el trabajo que habíamos hecho y esperando la revancha. Bueno, Javier, recién mencionabas a Gonzalo Repetto, que esa tarde hizo todos los puntos de Matreros. ¿Cómo era él como jugador? Bueno, Gonzalo era el jugador más dotado del equipo. Es decir, los forwards se encargaban de sacar la pelota, pero él la transportaba 30, 40 yardas y dependíamos de la patada de él. Todos los puntos en los 2 partidos los hicieron la Negra Pérez, la Negra Pérez en Belgrano, y Gonzalo metió todas las pelotas que tuvo que meter. Así que Gonzalo para nosotros era nuestro baluarte, como para ellos era el Skolny, ¿no? Que fue el único que pudo quebrar la línea de ventaja y hacer el try, ¿no? Una persona, aparte como persona excepcional, pero como jugador fuera de serie, ¿no? Creo que para esa época era un jugador diferente a los equipos que había en esa zona y realmente fue una persona que nos llevaba a nosotros a poder descansar, las pausas que teníamos en medio del equipo, pensar en la lucha de lo que teníamos que hacer. Pero bueno, para mí es como digo, me acuerdo de él que jugaba en infantiles con él, hasta jugar en reserva y volver a jugar en primera juntos, para mí es fuera de serie, Gonzalo. Bárbaro. Un jugador sin dudas con unas condiciones únicas, la verdad que sobresalía a todo nivel. Y después también teníamos algo importante en nuestro pack de forward, un líder como Carlitos Botarini, que la verdad que nos manejaba el pack muy bien y llevaba el equipo muy adelante. O sea, teníamos en los 3/4 a Gonzalo y en el pack a Carlitos. Así que creo que con esos dos puntales que teníamos el equipo fue muy bien adelante y acompañando en todo. En el parque el Carlitos Botarín, se entiende, ¿no? Era el estandarte de nosotros. Siempre decía yo que jugábamos con 16 jugadores, porque Carlitos valía por 2. Realmente era... Se me pone la piel de gallina ahora haber jugado con Carlitos y que yo haber jugado con ese monstruo, porque era un monstruo. Pero bueno, eso es lo bueno que realmente nos acordamos de él, un tipazo. No solo nosotros nos acordamos, los rivales también se acuerdan de él, porque Carlitos, la verdad, era nuestro referente. Y la verdad, pero Carlitos era el conductor del pack, ¿no? Y Gonzalo era el artífice de la verdad, de muchos partidos que ganamos, fue gracias a las conquistas de él, ¿no? Es decir, las patadas, los drops, la verdad, un jugador excepcional, ¿no? ¿Y cómo era el ambiente acá en el cemento? ¿Había mucha gente? ¿Había poca gente? ¿Cómo lo sentían ustedes desde adentro? Realmente el club, por pensar que el cemento está en el centro de Morón, el club es chico, pero a esos partidos... había 3 puertas que entraba la gente, por Sarmiento, por Rauch, y la otra puerta, donde la gente iba por ahí, entraba, ¿no? Y pensar en las anécdotas que teníamos acá en el cemento de Morón, cuando había ciertos rivales o jugaba Deportivo Morón, la hinchada venía a alentarnos a nosotros afuera de la calle, ahí nos miraban sobre el alambrado, que eso era una presión para el equipo contrario, ¿no? Era bastante duro para eso, escuchar las sonrisas y las carcajadas de afuera. Pero bueno, son cosas lindas que pasamos, el club fue creciendo, realmente estamos muy contentos que el club cada vez esté mejor. Empezando en el Cemento Morón y ahora estando en Castelar, en la base, realmente, para un futuro mejor. Y bueno, acordarnos lo que éramos en el cemento y lo que es ahora en el club, ¿no? Ahora en la base. El tema del club, el día del partido fue tremendo, la cantidad de gente que había, hasta acá estaba la calle cortada Sarmiento, no se podía ni pasar por ningún lado, tremendo. Me acuerdo cuando llegamos en el colectivo que veníamos de la concentración, fue tremendo bajar en el club y ver esa gente, esa masa humana que había. Aparte de este evento nuestro, de esta posibilidad de ascenso, venía de un año anterior que habíamos ascendido
a segunda y este sería el segundo ascenso corrido seguido, por eso creo que fue algo tan puntual y tan importante que marcó en el club ese año, ¿no? Realmente ese evento. Sí, jugar también contra un equipo no solo fundador del rugby de Buenos Aires, sino un equipo histórico del rugby argentino. Y corriéndonos un poquito de este partido, vamos al segundo partido, quizás un poco más histórico, jugado en Virrey del Pino, la casa por excelencia de Belgrano, y una de las canchas más históricas del rugby argentino. ¿Cómo se siente jugar ahí? El marco fue distinto allá en Belgrano. Acá en Morón la cantidad de gente era impresionante. Plantearon un juego de equipo, los dos equipos muy cerrados, ¿no? La verdad que no se sacaban diferencia. Vos fijate que hizo el try Matrero y contestó Belgrano y ahí hicieron la igualdad. No había jugadas claras, es decir, que se abría la línea ni nada. Era todo tan cerrado que era muy difícil. La verdad, eran los dos equipos muy parejos. Haber jugado en un club de fundadores fue muy importante también, ir allá, como dice Javier, el lugar era también mucha gente, había para ver ese partido, iba mucha gente de otros clubes también, cuando había playoff, la gente le gustaba mucho ver ese tipo, y pensar que los playoffs son muy duros, realmente fueron hasta ellos mismos hablando después, en el tercer tiempo, decían que jugar un playoff, jugar 2 partidos y perder una categoría era muy importante y más para ellos, ¿no? Que pensar que tenían Pumas y el entrenador de ellos era Lucho Gradín. Lucho Gradín, que era entrenador de los Pumas en ese momento. Entonces, perder una categoría para ellos era muy trágico para ellos. Pero bueno, hicimos lo imposible, como decía el Zapito hoy, que en un año podíamos haber subido 2 categorías, pero bueno, contento porque el club sigue avanzando y vamos a festejar. Bueno, del segundo partido fundamentalmente, que más recuerdo que llegamos y jugar en esa cancha realmente era muy importante para nosotros porque marcaba algo fundamental de lo que estábamos jugando y en el lugar que estábamos, sin ninguna duda, como dijo el Piojo, muchísima gente. Y después recuerdo, voy a comentar algo que yo siempre lo digo y me he encontrado con Cubelli más de una vez, se lo he dicho a él, lo he hablado con él. Cuando el partido estaba por terminar, sobre la hora hubo un scrum 5 a favor de Matreros. Entonces, tiraba la pelota el Nono Boreano, que era el medio scrum, y Gonzalo Repeto estaba paradito atrás esperando para patear el drop, terminar el partido y ganábamos, porque estaba empatado el partido. Y el Nono me dice, Sapo, que no te la chore, que no te la afane Cubelli, que no te la... Porque Cubelli, juqueando, era un monstruo realmente, era un Puma, era un jugador excepcional. No, quédate tranquilo. Tiró la pelota, no, hizo así y me afanó la pelota en el aire Cubelli, sacaron y terminó el partido. Eso me quedó grabado, digo, ahí casi se nos fue el partido de verdad. Por eso digo de techo puntual. ¿Y cómo fue el tercer tiempo de ese partido? De ambos partidos, también el de Morón también. Eran los tercer tiempos nada más con jugadores. En esa época no venían las novias o mujeres de cada jugador. Eran un té después y hablar con... Sí, lo que sí era bueno en esa época que, más allá que hace 45 años que jugamos ese partido, nos seguimos hablando con la gente de Belgrano. Yo me hablo con Tinker, o cuando lo veo a Puchino Cubelli, nos acordamos de este partido. Y realmente es lindo. Los tercer tiempos eran diferentes a los que son ahora, de los chicos de ahora, ¿no? Los tercer tiempos, la verdad que son, creo que lo que sin duda casi todos disfrutamos muchísimo, tanto como el partido, porque creo que marca nuestro deporte en general. Y la verdad que con Belgrano siempre yo recuerdo hemos tenido tercer tiempos muy buenos, muy buen compartido, muy buena onda, digamos, con ellos. El de allá me acuerdo que fue mejor todavía, compartiendo momentos muy buenos, no desde ya con la alegría que teníamos que terminar allá, pero indiscutiblemente creo que pusimos todo lo que teníamos que poner y no llegamos, estuvimos ahí. ¿Quién era para ustedes el mejor jugador de aquel equipo? Es difícil decir, porque éramos un equipo, creo que, pero bueno, quiero destacar a 2 personas. Para mí una no, 2. Una es Gonzalo Repeto
y la otra es Botarini para mí. Podría decir uno más, pero bueno, voy a decir esos dos. Para mí eran el corazón del equipo. Coincido con Andrés. Carlitos el líder y Gonzalo el jugador más virtuoso que teníamos. Y otra cosa para rescatar, el corazón del equipo. El corazón, corrían todas, llegaban a todos lados. La verdad que era un equipo para temerle. Sí, bueno, creo que realmente voy a tener que, sin duda, lo que dijo el Piojo y lo que dijo Uzi, estoy totalmente de acuerdo que Carlitos en los forward y Gonzalo fueron los que marcaban realmente el camino a nosotros y nosotros acompañábamos con todo. Y sin duda también voy a rescatar un jugador que creo que era muy importante que teníamos atrás, que era Gustavo Repetto, que la verdad que era un jugador fuertísimo y que entraba a la cancha y dejaba la vida como la dejábamos todo, pero lo quiero marcar porque Gustavo en el fondo jugábamos con una tranquilidad muy importante que estaba él atrás. Las crónicas de esa época cuentan que el partido con Belgrano, la vuelta, fue un partido con mucho más cerrado, mucho más reñido, con muchos kicks de parte de ambas aperturas y muy poca definición de ataque que también se ve en el resultado. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Bueno, yo lo recuerdo como muy cerrado, muy peleado, mucho de forward. Teóricamente se jugó todo el tiempo en mitad de cancha y era muchos kicks que se pateaba, volvía. Esa época se jugaba mucho con los forward. Yo creo que, como decíamos, se llegó hasta la pelota hasta el 10 en esa época. Pero bueno, es lo que recuerdo. Muy disputado, muy jugado, muy fuerte, no tanto como fue acá en el Cemento, pero bueno, logramos hacer un try que lo hizo la Negra Pérez y la conversión de Gonzalo Repetto. Y ahí empatamos el partido. Sí, es como dice Andrés, un partido, yo diría un partido tipo test match, ¿no? Nadie quería ni entregarle la pelota a ellos, y ellos hacían lo mismo con nosotros. Yo recuerdo que casi el 70% del tiempo lo jugamos en la mitad de la cancha. La verdad, no nos sacamos diferencia, no el que tiraba sacaba, nadie quería perder. Pensar que Belgrano en 75 años nunca había jugado un descenso y tampoco había descendido. Descendió realmente en el año 82, pero para ellos descender era terrible. Y nosotros, las ansias de ganar que teníamos eran muy importantes. Los partidos, el segundo partido más que todo con mucho pie, porque no se quería abrir tanto la pelota para asegurarla lo más posible. Es más, nosotros de nuestro lado teníamos a Gonzalo que se llamaba con el pie. No se equivocaba nunca, siempre hacía lo que tenía que hacer. Donde ponía el pie, ponía la pelota, ponía el ojo, ponía la pelota. Así que teníamos una tranquilidad que yo siempre digo, jugando con Gonzalo como forward, siempre corrías para adelante, siempre para adelante, nunca para atrás. Y bueno, y así fueron los partidos, muy disputados, muy aguerridos, mucho de forward, como decía el Piojo. Y bueno, así fueron los resultados, como quedaron los dos partidos, indiscutiblemente, ahí se muestra lo que fueron. ¿Qué era lo mejor que tenía ese equipo de Matreros? Es lo que teníamos, lo mejor, lo que teníamos, que todos éramos un equipo. Éramos un equipo, en el sentido, los 15 de que entrábamos sabíamos que íbamos a dejar todo ese día. Nadie se guardaba nada en ese equipo. Si había que tirarse contra la pared, nos íbamos contra la pared. Era un equipo muy sacrificado, con 2 o 3 jugadores importantes, pero un equipo sacrificado, que la luchaba toda y las peleaba todas. La verdad que dejábamos todo en la cancha. Era como una rebeldía que teníamos de dar todo por el club. Pensar que en el año 79 jugamos partidos para no descender a la 4ª división y 2 años después estábamos jugando para ascender a la primera de 12 equipos, ¿no? Que era lo que sería hoy el top 12, y nos faltó un punto. A lo mejor un poco de inexperiencia, un equipo joven, con 6, 7 veteranos que se integraron muy bien al plantel,
pero a lo mejor la vehemencia también no nos hizo alcanzar la meta, ¿no? Sí, creo que lo mejor del equipo fue las ganas, el dejar todo, como decía el Piojo, en la cancha. Creo que siempre fue el club nos caracterizó a nosotros por lo que entregamos cada vez que entramos a una cancha. Se demuestra que tantos años, la mayoría vividos en el club desde chicos, siempre estuvimos de lleno metidos con este deporte y dejando todo. Y llegado a una instancia así, más todavía. Era decir, doy todo hasta donde doy, hasta donde dábamos. No dejábamos ni una pizquita adentro para nada. Donde llegamos. Pero bueno, no llegamos, pero estuvimos ahí realmente y entregando todo, que es lo fundamental. Y hoy, 45 años después del partido, Matreros va a jugar el próximo sábado en la base de Morón con Belgrano. Ahora ya compitiendo en lo que es la máxima categoría del rugby de Buenos Aires. ¿Ustedes cómo lo ven al equipo? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué esperan de ese partido? La expectativa hacemos siempre bien, en el sentido del equipo hizo un cambio muy grande de jugar un top como es este duro. Y la expectativa para él siempre es buena, que los chicos siempre dejan todo en la cancha. Realmente es un equipo joven, le falta un poco de experiencia en ciertas cosas, pero realmente deja todo. Y la expectativa es que Matreros, cuando entra a la cancha, sale a ganar. No hay otra. Los ves a los pibes que entran y dejan todo. Realmente dejan todo. Y bueno, la otra expectativa es encontrarnos con la gente de Belgrano de hace 45 años, que nos vemos algunas veces en un partido internacional, charlamos y bueno, encontrarnos y tener un almuerzo con ellos y contarnos algunas anécdotas de ese partido. Para mí Matreros siempre es para adelante, nunca retroceder. Eso es el lema que me enseñaron de chiquito, siempre para adelante. Creo que el sábado, como vos dijiste, Toto, vuelve Belgrano después de varios años a jugar con nosotros. Eso realmente para nosotros marca algo muy importante. El equipo pone todo en la cancha, como decía el Piojo, son jóvenes, indiscutiblemente jugando a un ritmo que no es nada sencillo, por estar jugando en el plan de la división en primera hoy, en ese top, es muy complicado sin ninguna duda. Venimos de esa experiencia, hace mucho que no la tenemos, que la perdimos y la estamos recuperando de a poco. Indiscutiblemente el equipo de Matreros viene de 4 o 5 años de estar tercero, segundo, salir campeón, luchando en primera siempre arriba. Eso es muy importante, por eso llegamos, creo, donde estamos hoy. Creo que indiscutiblemente el equipo lo merecía y con creces llegar a esto. Pero bueno, ahora estamos en un combate y una lucha muy dura. Pero como decía Javier también, uno desde chico, yo hace 60 años clavado que vengo al club, que empecé a jugar cuando tenía 11 años, y la verdad que uno siempre esta camiseta la vivió a fondo, y creo que la gran mayoría, casi todos, la vivimos de una forma muy especial, esta camiseta. ¿Qué significa para ustedes ser jugadores de Matreros? ¿Qué es el club para ustedes? Para mí el club es mi vida, como todos dicen, mi segunda casa, pero bueno, muchas veces mi primera casa, pues si puedo venir todos los días al club, vengo, me encanta venir al club, si no vengo al club, me encuentro con Javier o con el Sapo, con Polilla, en un café y hablamos de Matreros, o por teléfono con Máximo. Nos pasamos toda la semana hablando horas de Matreros, qué puede hacer Matreros, cómo los chicos van a encarar el partido. Y para mí es todo, te digo verdad, como dice Javier, venimos de chicos, de los 8 años, yo vengo de los 8 años, debuté a los 17 años en primera y bueno, sigo estando a full en el club, en el sentido que vivimos todos los días hablando de Matreros. La verdad, y cuando escucho a gente como Jorge Anderson, de lo que fue este club, de la historia de este club, la verdad que en Morón me hace sentir tan orgulloso de poder pertenecer a este club. Bueno, qué decir, primero que creo que de chiquitos entramos en un deporte que indiscutiblemente creo que fue lo más acertado que hicimos hoy a través de los años, lo digo por lo menos por mi experiencia, que este es un deporte que te enseña un montón de cosas en la vida. Es un sistema de vida que uno lo practica en su vida en todos aspectos
y es fundamental, es importantísimo. El club nos enseñó a compartir, a estar, a vivir, seguir viviendo momentos muy especiales, como dije, y momentos únicos que creo que uno por ahí de otra manera los hubiese vivido, que no se repiten. Y después, bueno, poder seguir viendo, como dijo el Piojo, todos los días conectados con nuestros amigos, grandes, jóvenes, viejos, no importa la edad, sino que pertenecemos a este club y vivimos esta camiseta como pocas cosas vivimos en la vida.